Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bien, perfecto. Vamos a continuar hoy la serie que tenemos por delante, una serie en la que estamos hablando de las formas en las que Jesús explicó cómo vivíamos hoy el reino en nuestro presente. Y la semana pasada Lidia nos estuvo hablando de cómo ir un poco más despacio nos ayuda a vivir de la forma en que Dios quiere que vivamos. Hay otras paradojas que se usan al inicio del ministerio de Jesús, en las que Él va explicando a través de la paradoja cómo es el reino de los cielos. Y a veces usa frases tan enigmáticas como hace falta perder para ganar. A veces usa frases que tal vez nos despistan como para liderar, ponte a servir. Y hoy precisamente vamos a entrar en una de esas frases, una paradoja que tal vez nos resulta tremendamente extraña en medio de la sociedad en la que vivimos. Hace falta ser débil para ser fuerte. ¿Cómo puede ser que dos conceptos tan distintos, debilidad y fortaleza, estén en la misma frase? Pablo lo resume de la siguiente forma en la frase en la que vamos a estar profundizando hoy, que está dentro del texto en 2 de Corintios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no sé qué sensación tienes tú de tus debilidades humanas. Lo cierto es que todo ser humano en algún momento de su vida experimenta la debilidad, ya sea por retos que tienes por afrontar por delante y en los cuales no das la talla y fracasas. A veces son objetivos que nos hemos puesto y acabamos tirando la toalla porque nos sentimos demasiado débiles. A veces vivimos circunstancias en la vida que nos echan abajo completamente y nos dejan completamente baldados y decimos no tengo capacidad para seguir adelante. De hecho, en la misma vida cristiana constantemente vivimos en una tensión en la cual muchas veces decimos, Señor, no puedo más. Mi fe no da para continuar adelante. No puedo seguir con esta situación. Me siento tremendamente vulnerable, me siento tremendamente débil. No soy capaz de continuar. Si te estás dando cuenta ahora mismo, estoy experimentando lo que podríamos decir que puede ser la peor debilidad que puede experimentar un orador cuando le toca hablar, que es casi no tener voz. Y por alguna razón, que desconozco, el Señor en su ironía ha decidido que os transmita hoy este mensaje precisamente con una debilidad. Así que abrid bien los oídos porque a mí ya me ha puesto la parte teórica, que es la que hoy os quiero compartir, pero me está haciendo vivir la parte práctica en directo. Así que lo que siempre quisisteis ver, como el predicador retado por su propio mensaje en directo, ¿vale? Tal vez os toque más adelante a vosotros, pero hoy me está tocando a mí, cuando me encantaría poder tener más voz para proyectar mejor, para explicar mejor, para manteneros más despiertos. Lo cierto es que hoy este va a ser el nivel, ¿vale? Así que lo siento, pero creo que el Señor también en su ironía ha decidido hacer así las cosas. Como te decía, vamos a entrar en 2 de Corintios. En 1 y 2 de Corintios, Pablo dedica hasta 25 versículos a hablar de la debilidad. Y es curioso porque casi podemos tener un capítulo y medio y podemos decir, Pablo, ¿qué te pasa para que estés tan obsesionado con la debilidad? En 2 cartas, 25 versículos en el cual la debilidad es tratada de una manera u otra. Y hay una dualidad que Pablo experimenta. Te voy a decir de qué no va el mensaje de hoy. El mensaje de hoy no va de minimizar la debilidad. No va de decirte que vivamos como si la debilidad no estuviera ahí. No va de mirar hacia otro lado y decir, ok, bueno, pues somos débiles, pero lo echo en el fondo del cajón. No va de eso. Cuando Pablo lanza esta frase, dice expresamente, cuando soy débil, en ningún momento él afirma que deje de ser débil, pero encuentra esa dualidad en la cual es decir, cuando soy débil, cuando enfrento mis debilidades, cuando están presentes, entonces soy fuerte. ¿De qué sí va el mensaje de hoy? Te digo que no es de minimizar la debilidad, pero lo que hoy sí me gustaría es que cuando acabe esta conversación tengas una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las debilidades que cada uno de nosotros experimenta a lo largo de su vida. Y sobre todo, de aquello que parece que mina nuestra fe cuando queremos crecer a la imagen de Cristo y de cuando queremos ponernos a su servicio. Todo eso que a veces nos frena en ese crecimiento, todas esas debilidades que experimentamos, que parece que nos impiden crecer a su imagen o que nos lastran para ponernos a su servicio.
Así que, como te digo, me encantaría cuando acabe esta conversación tengas una nueva perspectiva, un nuevo propósito sobre lo que es la debilidad. Si me permites, voy a empezar orando. Gracias, Señor, por este día. Gracias por habernos traído en esta mañana aquí, Señor, en medio de circunstancias fáciles, difíciles, debilidad, fortaleza. Gracias, Señor, porque hoy quieres hablarnos sobre algo tan humano como es la debilidad. Te pido que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, para que podamos reflejar lo que tú quieres mostrarnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, sin más, si puedes, abre o enciende tu Biblia en 2 Corintios, el capítulo que vamos a estar leyendo hoy, 2 Corintios 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y dice así, dice Pablo, escribe el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé si esta frase, la verdad que si la lees fuera de contexto dices: Pablo, ¿qué estás intentando hacer aquí? ¿Es juego mental para intentar justificar tu propia debilidad? ¿Estás haciendo una especie de justificación? ¿Estás jugando un poco con el léxico para ponerle un lacito a tu propia incapacidad? ¿De qué va esto? ¿Es una idea lógica? Es más, es una idea lógica que podemos vivir en pleno siglo XXI, donde parece que la debilidad es completamente excluida y aquello que es reconocido reside en los patrones de poder que constantemente vemos en el mundo. Pablo, ¿de qué va esto? ¿Puedo vivir con esta perspectiva de vida? Bueno, para entender por qué Pablo está tan obsesionado con el concepto de la debilidad, vamos a tenernos que ir al contexto en el que Pablo está hablando de esto. Hay 2 razones principales para entender el contexto. 1 y 2 de Corintios son 2 de las cartas más emocionales, emotivas e íntimas de Pablo. Si te pones a leerlas vas a ver que lo que estaba sucediendo en Corintio había tocado hueso en el carácter de Pablo. Le dolía, había algo ahí que le estaba dañando. Y lo hace de tal manera que a veces es tremendamente emocional, pero a veces usa figuras como la ironía, como la retórica. ¿Por qué? Porque eran parte de las herramientas que se usaban en ese momento, pero además porque está enfrentando una situación de la que luego te hablaré en el cual era necesario. Así que si te pones a leerla de repente, vas a decir: ¿qué cosas más raras está diciendo Pablo? No pega que diga algo así. Me voy a enaltecer. ¿Queréis que me enaltezca? Me voy a enaltecer. Bueno, resulta que Pablo está hablando de un modo irónico, así que es bueno entender antes de acercarnos a ciertos textos desde dónde está hablando Pablo. Pero además también es importante entender el contexto, porque cuando sacamos frases como cuando soy débil, entonces soy fuerte de su contexto, casi podemos hacer que esas frases digan lo que nos apetece. Mira, conozco un caso que viví, a veces trabajo con adolescentes en campamentos y una de las cosas que suceden por las noches cuando los chavales se van a dormir en la habitación con las literas es que sale el tema chicas, ¿vale? Y si has ido de campamento estoy seguro que has estado ahí en algún momento.
Y estábamos en una conversación entre varios de los que estamos allí, te echas unas risas con los chicos y demás, están ahí un poco contando sus expectativas de a quién se quieren ligar en ese campamento. Sí, somos así, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Y estaban los chavales hablando y uno de ellos decía, tío, me he fijado en esta chica, me encantaría poder hablar con ella, ojalá tenga un momento, tal, no sé qué. Y el resto estaban partiéndose, tío, pero si pasa de tu cara, no te hace ni caso. O sea, te está ignorando completamente. Y entonces el chaval coge, cierra los ojos, aprieta los puños y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? ¿Sirven estos versículos para convertir a Dios en el Dios de los deseos? Pues no. Tenemos que entender en qué contexto fueron dichos. Lo que este chaval no sabía es que este versículo antes, Pablo está hablando desde una situación en la que está diciendo, sé vivir en dificultad, sé vivir cuando me faltan cosas, sé vivir en persecución, sé vivir en afrentas, sé vivir en dolor. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No conseguir, soportar. ¿Y sabéis qué? Soportó calabazas. Vamos, que se las soportó. Te contaba, Corinto, una ciudad que estaba en la península del Peloponeso, en el momento en el que Pablo escribe, es una ciudad que es tremendamente boyante. Hoy es una ciudad pequeñita, tiene 30.000 habitantes, pero en ese momento era una ciudad que era un centro de comercio, de riqueza. Además también era un sitio de intercambio cultural. La gente iba allí a practicar arte, música, ciencias, conocimiento. Y además también era un centro poderosamente económico porque todas las rutas de navegación del Mediterráneo iban a parar allí. Casi imagínate Corinto como una ciudad, una mezcla entre Nueva York, Las Vegas y California. Un sitio en el cual estaba de moda ir independientemente de cuáles fueran tus inquietudes. Pero es que además también en lo religioso allí estaba el templo de Apolo, que era el dios de la música, del arte, de la belleza. Así que podemos pensar en una ciudad tremendamente cosmopolita, donde todo el conocimiento, todo el arte, música. Aparte de eso, también estaba el templo de Afrodita. En el templo de Afrodita era común que hubiese grandes grupos de mujeres que practicaban la prostitución como una forma de rendir culto a Afrodita y descendían sobre la ciudad y a través de intercambio económico practicaban la prostitución como una forma de rendir culto a Afrodita. Tal vez si lo pensamos decimos, Pablo, no sé si esta era la mejor ciudad para que, como se narra en Hechos 18, decidieras empezar una iglesia. Pero Pablo se nos narra como en Hechos 18 se nos narra cómo comienza una iglesia allí. Pasa 1 año y medio aproximadamente y al año y medio sale de allí y al cabo de este tiempo comienzan a surgir ciertas dificultades dentro de la iglesia, cierta tensión. Así que Pablo tiene que escribir la primera carta a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia, donde trata temas muy prácticos. No quiero entrar, pero si te lees la carta vas a ver que aborda 6 temas de una manera muy práctica y va dando respuesta a cada uno de ellos desde el Evangelio. Pues aquella carta sentó horriblemente mal en mitad de la ciudad, en mitad de la iglesia de Corinto. Y lo cierto es que se generó un gran malestar, una gran tensión, de tal manera que Pablo tiene que hacer lo que él llama una visita dolorosa y escribir una segunda carta. Y sabes que esa segunda carta no es la que está en la Biblia, la que estamos leyendo hoy. No sabemos qué se decía en aquella carta. El Señor es sabio, sabe por qué no la metió aquí. Pero lo cierto es que cuando nos acercamos a la segunda carta que sí tenemos reflejada, es una tercera carta realmente, y tiene un carácter reconciliador. Pablo intenta volver a reconciliarse de nuevo con los corintios, que estaban dolidos por todo lo que había sucedido. Algunos se están corrigiendo, pero sabes que en medio de toda esta situación de dificultad, como se suele decir, a río revuelto, a ganancia de pescadores, habían aparecido en mitad de la iglesia lo que Pablo llama superapóstoles. Gente que, aprovechando el malestar que habían generado las cartas de Pablo, en el cual estaba intentando corregirles de manera pastoral, habían aprovechado, y a través de una retórica tal vez más convincente, de una imagen exterior más potente, de tal vez aprovecharse económicamente de la gente, de la influencia, estaban intentando sacar partido y sobre todo estaban minusvalorando las enseñanzas que Pablo había dejado allí. Como te digo, era un grupo de superapóstoles, como los llama Pablo, que estaban basando todo su poder en lo que ellos eran capaces de proyectar, en lo que eran capaces de mostrar. No sé qué imagen tienes de Pablo. Si te digo que pienses un poco en ¿qué piensas de Pablo? ¿Cómo crees que era Pablo? Igual dices, wow, alguien que escribe unas cartas así tenía que ser espectacular. O sea, a todos nos encantaría tal vez tener un Pablo en la iglesia.
Bueno, déjame que rompa ciertas ideas falsas que nos hemos montado sobre Pablo. En primer lugar, de Pablo se dice que sí, las cartas son poderosas, pero la presencia es débil. No sabemos cómo era Pablo, pero aparentemente, físicamente, no intimidaba demasiado. Exteriormente, aparentemente no era la persona que cuando entraba por la puerta dirías, ese es Pablo. Aparentemente eso no sucedía. Además, también se nos dice que, aunque hay ciertos discursos que son tremendamente potentes, no siempre era así. De hecho, hay momentos en los que a Pablo se dice que su palabra es tosca, que es dura, que costaba escucharle. De hecho, hay un momento en la segunda carta, en Hechos, en el cual se narra que Pablo está dando un discurso, hay un chico que se duerme, se cae de un tercer piso y se mata. Pablo lo resucita y continúa predicando. Y desde ese día existen los bancos en las iglesias, ¿vale? Para que nadie esté sentado cerca de ventanas. Además, cuando Pablo se ponía a contarte cómo era su vida, tenía poquitas cosas de las que presumir. ¿Sabes? No era rico en absoluto. De hecho, él mismo dice, he vivido más tiempo en pobreza y en miseria que en aquello en que podríamos considerar un estado de vida normal. He pasado más tiempo dependiendo de otros que en una situación que podríamos decir de vida normal, económica. Nada de riqueza, simplemente normal. No, Pablo dice, por lo general he estado por debajo de eso. Mi vida tiene cero de ostentación. Si te enseño el Instagram de momentos de mi vida, vas a ver momentos de persecución, de aflicción, de dolor, de duda, de dificultad, de situaciones constantemente contrarias. Así que cuando miramos a Pablo decimos, ni exteriormente era nada del otro mundo, ni sus discursos en muchos casos tal vez fueran algo que nos volaría en la cabeza, que no podríamos parar de escuchar. Y cuando nos enseña su vida, lo cual no tiene ningún problema en explicarte, resulta que tampoco es algo que digamos, increíble, Pablo, tienes una vida espectacular, ojalá. Todo lo contrario, Pablo, la verdad que no me apetece tener esa vida. ¿Te puedes imaginar por un momento el contraste o por qué habían salido esos superapóstoles en mitad de la iglesia frente a lo que Pablo proyectaba? Completamente opuestos. ¿Sabes? Creo que uno de los riesgos que a día de hoy nosotros también tenemos es poner el foco en lo incorrecto. Que aquello en lo que cayeron los corintios sea lo mismo en lo que caigamos hoy. Los corintios habían deslumbrado más por la imagen externa, por lo que esos superapóstoles proyectaban externamente, que por lo interno, más por el reconocimiento que por su compromiso o por su labor en la misión que Dios estaba haciendo en la iglesia. Más por las dinámicas y lo que el mundo ensalza que por el auténtico poder que reside en el Evangelio. Y cuando miramos en el mundo en el que vivimos, constantemente somos bombardeados con ideas de que el auténtico poder reside en cosas como la riqueza. ¿Cómo de rico eres? ¿Cómo, en qué posición de la jerarquía te encuentras en tu trabajo? ¿Cómo de influyente eres de puertas para afuera? ¿Cómo de bello, guapo, guapa eres? ¿Cómo de influyente eres en otras personas? Un mundo que reside su poder en el cómo. ¿Cómo eres? ¿Cómo proyectas? ¿Qué es lo que los demás pueden ver de puertas para afuera? ¿Sabes? Esto tiene ciertos peligros. Hace unas semanas Lidia nos comentaba lo que había sucedido en el encuentro de Lausana. Este año en Corea del Sur se encontraron personas de todos los sitios del mundo, de todas las iglesias del mundo, y estuvieron un poco poniendo en común cómo estaba avanzando la misión. Y Lidia nos contaba, y si no lo has escuchado te animo a que lo hagas porque creo que es tremendamente enriquecedor tener una visión de qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día dentro de las iglesias. Nos contaba que aquellos países donde el cómo humanamente es más débil, donde el poder no reside en grandes discursos, en grandes oradores, donde tal vez el cómo es en medio de persecución, en medio de dificultad, en medio de medios muy escasos, en medio de poca libertad, es donde el Evangelio está cobrando una fuerza que nos hace avergonzarnos. Y tal vez tenemos que tener cuidado de en qué estamos pensando que reside el poder de la misión de Cristo, en qué estamos pensando que reside el poder de la fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza cuando se trata de crecer a la imagen de Cristo y de compartir el mensaje que Él nos ha dado con otros?
Si pensamos que el cómo reside en cómo de bien se predica en una iglesia, cómo de hábil es el predicador, cómo de bien suena la alabanza en una iglesia, cómo me hacen sentir cuando llego, cómo de qué cantidad de esfuerzos ponen en las bienvenidas, cuántas actividades realizan a lo largo de la semana. Cuando evaluamos simplemente el cómo en lo externo, corremos el riesgo de dos cosas. En primer lugar, que si tú y yo somos sinceros, nos damos cuenta de que individualmente no somos tan fuertes como proyectamos de puertas para afuera, que fracasamos constantemente, que nos sentimos débiles, que muchas veces no damos la talla, que muchas veces tenemos la tendencia de querer rendirnos. Y eso lo que hace es que a veces digamos, creo que yo no valgo para la misión, creo que Dios no puede continuar su obra en mí, soy demasiado débil. No puedo participar en la misión. Y tal vez incluso cuando nos fijamos en lo exterior y vemos a otros con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, pensamos, fíjate, ojalá yo fuera como esa persona, fíjate cómo deslumbra, fíjate cómo trabaja, fíjate cómo hace. Nos fijamos más en lo externo que en lo interno. Por un lado, corremos el riesgo de autodescartarnos para la misión que Dios está haciendo a través de nosotros porque pensamos que somos demasiado débiles, y por otro lado está el riesgo de idealizar a otras personas pensando que lo que están haciendo al servicio de Dios se basa en sus capacidades. ¿Sabes? Frente a esto, Pablo intenta corregir lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, y él va a explicar en qué nos podemos gloriar cuando se trata de crecer en la fe y de ponernos al servicio de Dios. ¿Cómo corrige Pablo esta actitud que había en mitad de la iglesia? ¿Cómo enfrenta la debilidad? ¿Sabes? Pablo hace lo que podríamos llamar una pirámide de méritos. El orden de Pablo. ¿Podemos tirar un momento para atrás, Esme? El orden de Pablo. Pablo te va a hacer un orden de cosas en las que él cree que merece la pena gloriarse, cosas en las que merece la pena celebrar. Y va a decir, está bien, vamos a hacer una pirámide de méritos. En la base vamos a situar los cómo. Vamos a situar lo que externamente es visible. Vosotros, superapóstoles, ¿creéis que sois duchos en el Evangelio? ¿Creéis que habéis estudiado con los mejores? Yo más. ¿Creéis que tenéis mayores capacidades? Yo más que vosotros. ¿Creéis que habéis sufrido por el Evangelio? Yo más. He pasado situaciones terribles por el Evangelio. Si hay que sacar pecho de los cómo, yo os paso por encima. Pues, ¿sabes? Dicen, no quiero basar el poder del Evangelio en mi autocapacidad o en lo que he podido vivir. Hay un segundo nivel en la pirámide, que es lo que hemos leído al principio. Hay otra cosa, dice Pablo, en la que podría gloriarme. No sé si vosotros, superapóstoles, habéis tenido experiencias directas con Jesús. Yo sí. Jesús me ha hablado directamente. De hecho, he estado en su presencia y no existen palabras para que te pueda contar qué es lo que he visto. Y es así como empieza el capítulo que hemos estado leyendo. Si me tengo que gloriar en algo, me podría gloriar en eso. Jesús me habla directamente. ¿Te puedes imaginar algo que haría que nos colgásemos la medallita mayor que eso? Jesús me habla directamente, me ha dicho cómo tenemos que continuar esta misión adelante. Pero ¿sabes lo que dice Pablo? Ni en eso me quiero gloriar tan siquiera. Hay algo más en la punta de la pirámide. Una cosa en la que me glorío por encima de todo lo anterior. En mis debilidades. Espera, Pablo. O sea, me estás diciendo que después de tus capacidades personales, de tus experiencias directamente con Cristo, lo que colocas encima, lo que hace que te quieras gloriar con todas tus fuerzas es precisamente en tu debilidad. ¿Cómo llegas a esta conclusión? Pablo básicamente pasa por un proceso de conversación con Cristo en el cual su mentalidad sobre la debilidad cambia completamente. Y te la quiero resumir en 4 pasos. Paso número 1. Pablo entra en la conversación con Dios. Podemos pasar a la siguiente diapo. Paso número 1. Pablo entra en la conversación. Hay muchísimas formas en las cuales podemos ser débiles. A veces basa en nuestras capacidades. Podemos decir, no tengo ciertas capacidades, no tengo ciertas habilidades para crecer en mi fe o para ponerme al servicio. A veces tiene que ver con las carencias personales que tenemos. Mira, tengo poca o nula habilidad en cierto, o he nacido con ciertas carencias y eso me hace sentirme tremendamente débil. A veces son ideas preconcebidas sobre nosotros mismos. Tal vez alguien nos dijo en algún momento o tuvimos una mala experiencia
y aquello nos hizo sentir demasiado débiles y ha quedado grabado en nuestro historial personal. Y cada vez que vivimos algo parecido, damos un paso atrás. No me quiero, no, yo no valgo. A veces también es responsabilidad propia. Hemos cogido ciertos hábitos en nuestra vida que nos han hecho débiles. Hemos trabajado ciertas costumbres en nuestro día a día que nos han convertido en personas débiles y tenemos que aceptar también que parte de ser débiles reside en parte de nuestra responsabilidad. A veces también somos débiles porque pasamos por periodos de enfermedad o de incapacidad física que nos limitan. Y como te decía, no quiero minusvalorar todo lo que la debilidad hace en nosotros y por lo que nos hace pasar, pero sí me gustaría que tu perspectiva cambie. Fíjate, lo que Pablo hace es que primero entra en la conversación con Cristo. Quiero dejarte un minuto y voy a intentar recuperar un poco de voz para que pienses en qué áreas de tu vida te sientes débil cuando se trata de acercarte a Cristo o de ponerte a su servicio. ¿En qué etapas te sientes débiles? Te doy un minuto, piénsalo. ¿Lo tienes? ¿Has pensado, cuando se trata de crecer en tu fe o cuando se trata de ponerte al servicio, en qué áreas te sientes profundamente débil? Que dices, Señor, yo no valgo para esto. Yo no me siento capaz de avanzar en este determinado área. Pablo reconoce en qué se sentía fácil, en qué se sentía débil. Lo cierto es que la carta a los Corintios no nos cuenta mucho específicamente de qué era lo que Pablo padecía. Hay gente que piensa que puede ser una debilidad física. Hay gente que piensa que tal vez estaba luchando con ciertas tentaciones o movimientos interiores que él tenía como persona, tentaciones personales que él tenía. No entra ahí. Y me gusta que no entre ahí porque significa que el proceso que vemos en Pablo es aplicable a ti y a mí, sea cual sea nuestra debilidad. Así que en primer lugar reconoce cuál es su debilidad y le dice a Dios, esto que padezco me sienta como si me estuvieran dando de bofetones. Literalmente, Señor. Me sienta horriblemente mal, me incapacita para lo que yo quiero hacer para ti. Pero, ¿sabes? Entra en esa conversación con Dios y a veces nos hemos conformado con nuestra debilidad, hemos atado a nuestra pie esa debilidad y la seguimos arrastrando y ya ni siquiera la presentamos delante de Dios. Señor, me gustaría poder trabajar de esta manera, pero aquí tengo esto y aquí sigo con esto atado al pie. Así que reconoce su debilidad, la trae en oración delante de Dios. ¿Sabes? Cuando traemos nuestras debilidades delante de Dios, no hay ninguna promesa de que la debilidad pueda cambiar. Tal vez no cambie, pero lo que sí hace la oración es que puede cambiar nuestra perspectiva de cómo percibimos la debilidad, de cómo percibimos aquello que nos está minando. Hay una tercera cosa que Pablo hace. En primer lugar, reconoce su debilidad, la presenta delante de Dios. Hace una tercera cosa, Pablo, y me encanta. Dice, hasta 3 veces he rogado a Dios. ¿Sabes? Pablo no dejó de servir a su misión y al propósito, aun cuando seguíamos su debilidad en el pie. Y te cuento esto porque a veces la debilidad también es el termómetro con el cual podemos medir nuestro compromiso con la responsabilidad que Dios nos ha dado a ti y a mí. A veces la debilidad es la manera que tenemos de poder medir cómo de comprometidos estamos con la misión de Dios. Así que primero Pablo entra en la conversación. Segundo, lo que hace Pablo es reenfócate. ¿Qué hacemos cuando Dios te dice, de momento eso va a seguir ahí? De momento tu debilidad va a seguir presente. ¿Cómo seguimos adelante? Ok, Señor, si me dices que no, como le respondió a Pablo, ¿cómo sigo adelante? Bueno, Dios le responde a Pablo y le dice, te tiene que bastar mi gracia. Y cuando hablamos de gracia nos referimos a
principalmente aquello que Dios nos ha dado, no por méritos propios, sino porque Él nos lo ha querido dar en su voluntad. Y parte de la gracia también es decir que Dios está contando contigo y conmigo para la misión, aún a pesar de nuestra propia debilidad. La gracia hace dos cosas con nosotros. En primer lugar, nos humilla. Y cuando hablo de humillar no me refiero, porque siempre que pensamos en humillación, pensamos en estar presionando a alguien hacia abajo, en dañarla, en, por así decirlo, quitarle una posición en la que debería estar y minusvalorarla. Pero la humillación también tiene que ver con la humildad. Lo que hace la gracia es que nos recuerda que Dios quiera contar contigo y conmigo no reside en nuestras fortalezas, no reside en lo que tú y yo como personas con ciertas habilidades podemos aportar a la misión, reside en que Él quiere usarnos por gracia, no porque nosotros nos lo hayamos ganado por nuestros méritos. Así que nuestras fortalezas no son lo que nos capacitan para la misión, es la gracia de Dios queriendo contar contigo y conmigo. Pero es que además nos ensalza, porque si la fortaleza no es lo que nos prepara para la misión, nuestras debilidades no van a frenar lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Es por gracia que aún a pesar de nuestras debilidades, Dios sigue queriendo contar y sigue queriendo hacer su obra en ti y en mí. Así que reenfócate en la gracia. La gracia por un lado nos humilla, por otro lado nos ensalza y nos recuerda que hay determinadas circunstancias en la vida que van a requerir poco de nosotros y mucho de Dios. Hay circunstancias en la vida en las cuales Dios nos pone y nos dice, estás aquí y esto no va a residir en tus fortalezas, esto no va a residir en tus habilidades. Esto va a residir en tus debilidades, porque tampoco te van a hacer incapaz de continuar adelante. Esto reside en que yo quiero contar contigo y quiero seguir haciendo mi obra en ti. Eso es la gracia. Aceptar que hay determinadas circunstancias que dependen mucho de Dios y poco de mí. 3. Contracorriente. Hemos hablado de entrar en la conversación. Reenfócate en la gracia. Contracorriente. ¿Es esto una filosofía de Pablo? ¿Una manera de enfocar la debilidad? Bueno, si miramos la historia bíblica de repente y echamos páginas hacia atrás, empezamos a ver que lo que Pablo está experimentando no es un capítulo aislado, que alguien que sirve a Dios o está en medio de la misión que Dios tiene experimente dificultades y debilidad, no es un capítulo aislado. Piensa por un momento en Abraham, al que llamamos padre de la fe, pero lo cierto es que experimentó momentos de debilidad y de temor, en los cuales incluso le pedía a su mujer que mintiese. Me siento débil, no estoy muy seguro de qué nos puede pasar, Sara, por favor, miente. Podemos pensar también en Moisés. Se le encargó hablar con una de las personas más poderosas que había en ese momento en la sociedad, el faraón. Y ¿sabes qué? Moisés era tartamudo. Pero aún así, aunque él era tartamudo, Dios decidió usarle en medio de su debilidad. Podemos pensar incluso en David, el niño débil frente al gigante, pero que es capaz de derrotarle en medio y gracias al poder de Dios. Podemos pensar en Jacob, que era débil, acomplejado por su hermano. Usa la mentira para conseguir su propósito. Tal vez en José, que su debilidad residía en que era repudiado por su familia, por sus hermanos. Elías, incluso después de obtener victorias, su debilidad era su tendencia a caer en la depresión. ¿Sabes? Cuando miramos en el árbol genealógico de Jesús, encontramos a mujeres que bajo el patrón en el que vivían, bajo la cosmovisión de su época, las podemos considerar débiles. Piensa en Sara, estéril, que podía haber algo considerado más débil en medio de una sociedad que una mujer estéril, una mujer que no puede continuar su descendencia. Podemos pensar en Tamar, una mujer de la que se aprovecharon. Podemos pensar en Rahab, una prostituta. Podemos pensar en Betsabé, una mujer que fue forzada por un hombre que ocupaba una posición de poder muy por encima de ella. Podemos pensar en María, una adolescente que se queda embarazada. Puedes ver los patrones de debilidad que se van repitiendo a lo largo de la historia bíblica y cómo Dios, en medio de lo que podemos considerar debilidad y lo que en la época se consideraba debilidad, actúa con su poder. Ver el histórico nos permite comprender una cosa muy importante. La debilidad es una de las estrategias que Dios usa para continuar la misión adelante.
hay un ejemplo que es el centro de la debilidad. Déjame que te lo lea, porque reside el centro del Evangelio y el mayor ejemplo de debilidad que podemos encontrar. Dice así, Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres ver el mayor ejemplo de debilidad que acaba en victoria? Mira a Jesús. De ser igual a Dios a descender a la mayor debilidad que un ser humano podía experimentar en su época, limitar todo su poder, volverse un siervo, acabar completamente despreciado por la élite de su época y acabar en una cruz, la muerte reservada para aquellos que eran tremendamente repudiados. A veces oramos y decimos, Señor, hazme más como Jesús, hazme más como Cristo. Y a veces se nos olvida que si queremos ser más como Cristo, a lo mejor nos toca pasar por capítulos en nuestra vida que se parecen a lo que Cristo vivió. Y cuando miramos la vida de Cristo, vemos el ejemplo perfecto de la debilidad puesta al servicio del Evangelio. A través de la debilidad tú y yo tenemos hoy la mayor esperanza que podemos tener, una debilidad que acaba en victoria. Jesús fue perfeccionado a partir de las aflicciones, a partir de la debilidad. Así que te sientes débil, tal vez es la oportunidad, el espacio que Dios está generando en tu vida para que puedas construir un carácter como el de Cristo. ¿Tiene sentido? ¿Seguís todavía conmigo? Sé que esta voz invita a quedarte dormidísimo ahora mismo donde estés. Os aseguro que estoy intentando poner 100%, pero no doy más en estos momentos. Último punto, otra perspectiva. Cuando Pablo pasa por este proceso, entra en la conversación con Dios acerca de su debilidad, se reenfoca en la gracia, va contracorriente porque entiende que el patrón con el cual, el patrón histórico, bíblico y además cómo Dios quiere hacer las cosas y el ejemplo más claro, cómo las hizo a través de Cristo, es a través de la debilidad, proceso de contracorriente, acaba teniendo una perspectiva completamente distinta del espacio que la debilidad ocupa en su vida. ¿Sabes? Él acaba pensando que más que un lastre, algo que él lleva atado en el pie, la debilidad se ha convertido en un espacio de oportunidad y vive la debilidad con expectación. No solo con lo que él produce en su vida, sino con expectación. ¿Por qué? Porque tiene clara una cosa. Cuando yo no doy más de mí, es cuando el poder de Dios se va a mostrar de una manera completa. Cuando yo no tengo más que aportar, es cuando voy a empezar a ver a Dios actuar al 100%. Y eso me invita a estar expectante. ¿Qué va a hacer Dios en medio de mi debilidad? ¿Qué va a hacer Dios y de qué manera va a trabajar conmigo en medio de la debilidad? Si tenemos esta perspectiva, además, también nos ayuda a la hora de mirar a otros. Porque a veces miramos a otros y decimos, no vale, demasiado débil. Fíjate, tiene cierta carencia. Y si cuando vemos a personas que están enfrentando sus debilidades a la hora de crecer a la imagen de Cristo, cuando vemos a personas que están luchando con sus debilidades, pero aún así siguen comprometidas con su servicio a Dios, os invito a que comencemos a mirar esas vidas con expectación. ¿Qué va a hacer Dios a partir de esta persona? ¿De qué manera va a mostrar su poder en la vida? Y tal vez podemos mirar y decir, lo veo claramente. Donde tú no llegas, Dios está continuando su labor. Esto no reside en tus capacidades, pero puedo ver a Jesús obrando en tu vida y llevando adelante la misión. También vivir con esta expectación nos invita a mirar atrás y ver por lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, los momentos en los que nos hemos sentido profundamente débiles, incapaces. Y no sé si a ti te pasa, pero hay momentos en los que me sentía profundamente débil y ahora cuando miro atrás digo, Señor, no sé cómo lo hiciste, pero gloria a ti.
No sé cómo fuiste capaz de usar esa situación. Yo en el momento no lo veía, pero ahora con perspectiva puedo ver el plan completo y puedo darte la gloria. Y eso me anima a reenfocar la forma en la que percibo mi debilidad en el momento presente. Vamos cerrando. Te recuerdo los 4 pasos por los que pasa Pablo. Pablo entra en la conversación, se reenfoca en la gracia, imita el ejemplo de Cristo y va contracorriente de los patrones del mundo. Y cuando hace esto tiene una nueva perspectiva sobre el espacio que la debilidad ocupa en su vida. En medio de un mundo que rechaza constantemente la debilidad, que te dice, deja tus debilidades a un lado, potencia tus fortalezas, el Evangelio tiene la buena noticia que te dice, aquí hay hueco para tus debilidades. Aquí hay hueco para aquello con lo que luchas. Aquí hay hueco para aquello que te hunde, que sientes en lo que no das la talla. El Evangelio no usa perfiles LinkedIn, no usa patrones de personas que son externamente deslumbrantes, todo lo contrario. Usa personas que constantemente están luchando con sus debilidades. ¿Sabes? Me llama la atención, 2 Corintios no es el diario secreto de Pablo. No nos lo hemos encontrado por casualidad. Pablo no tiene miedo en ser vulnerable y confesar. Os estáis fijando en los superapóstoles, fíjate, estas son mis debilidades. Estas son las cosas con las que lucho. Hay algo en mi vida que me sienta como si me estuvieran dando de bofetones, pero confío en el poder de Cristo en medio de todas estas dificultades. Y por eso no tengo miedo a contarte y mostrarme vulnerable en aquello con lo que estoy luchando. Si esta semana tienes pensado ir a un iconogrupo, te adelanto que parte de las preguntas van a rondar acerca de esto. Vamos a hacer un ejercicio a corazón abierto. ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Qué cosas te hacen sentirte débil? ¿Con qué cosas sientes que no das la talla cuando se trata de crecer en la fe o de ponerte al servicio? ¿Qué cosas te sientes o te hacen sentir descartado? ¿A qué cosas te has resignado en tu vida con que se van a quedar ahí? Aquellas con las que ya has tirado la toalla. Creo que es bueno que, al igual que Pablo hacía y contaba a corazón abierto, también lo hagamos unos con otros y nos mostremos vulnerables. Creo que es un ejercicio estupendo, también para conocernos y para mostrar que aquí no somos tan perfectos como a veces hacemos parecer o como queremos proyectar. Creo que es una manera estupenda de romper esa corriente que muchas veces se nos impone de mostrar solo el perfil del Instagram. Además, te quiero también retar a algo. Quiero que pienses en la primera vez que entraste por la puerta en Icono. A lo mejor es hoy. Bienvenido, bienvenida si es así. Pero, ¿cuánto tiempo llevas en Icono? ¿Sabes? El día que entraste por la puerta, había personas orando por necesidades que tiene esta iglesia local. Había personas orando por necesidades que tenemos como iglesia de servicio. Y a veces cuando nos unimos y decimos, ¿qué necesita la iglesia? Oh, es verdad. Necesita tal persona que sirva de esta manera, persona que sirva de otra. Me uno a la oración, vamos a orar porque entren personas así. ¿Sabes qué? El día que estaban orando, fuiste tú quien entró por la puerta. Y tal vez sientes débil para afrontar los retos que como iglesia local tenemos. Mi invitación para ti es que des un paso adelante y confíes que aquello que crees que te incapacita es tu mayor oportunidad para ver el poder de Dios obrando en tu vida. Aquello que crees que es algo que te está limitando y opacando tal vez sea la mejor ventana que tienes para mostrar el poder de Dios en tu vida. Y si damos un paso adelante, hacemos un ejercicio de fe y nos volcamos en responder oraciones, aunque en el presente no me sienta preparado. ¿Qué te parece si hacemos ese ejercicio de confianza en lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía cuando decimos, Señor, aquí estoy, esta es mi debilidad, esto es lo que traigo, estas son mis taras, pero me comprometo con lo que tú quieres hacer. Muéstrate a través de mi vida. Tengo una cosa clara y con esto ya termino. El poder de Dios siempre será tremendamente más poderoso y podrá hacer más a través de mi vida de lo que mi debilidad me puede restar. Esta es mi invitación para ti. Comienza a ver la debilidad como ventanas a través de las cuales el poder de Dios
se puede mostrar y acabaremos todos dando gloria a Dios y celebrando lo que Él ha hecho en medio de nuestras debilidades. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Gracias, Señor, incluso por haberme permitido tener esta conversación con poca voz, porque también me has retado personalmente a poner en práctica lo que me has estado enseñando, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que hemos confiado en capacidades humanas, en habilidades humanas. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos dejado deslumbrar por los patrones del mundo y lo hemos buscado también cuando se trata de ponernos a tu servicio. Señor, danos más fe para confiar en lo que tú puedes hacer en nuestra vida en mitad de la debilidad. Danos más fe para confiar en que tú quieres usarnos aun cuando no nos sentimos capaces. Danos más fe para enfrentar aquellas áreas que nos hacen sentir tremendamente débiles, sabiendo que tú quieres transformarnos con tu poder, Señor. Danos un corazón dispuesto a ser moldeado por ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.